Claro que este año iba a ser muy complicado y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios, pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo. A esta altura del partido uno puede pensar que el presidente Javier Milei va improvisando sobre la marcha las respuestas de una crisis que es muchísimo más profunda y sobre la cual él mismo diría que es algo que va camino a la piña. Milei hablaba de la piña que venía a cada rato durante la gestión de Alberto Fernández o incluso durante la gestión de Mauricio Macri, cuando era panelista. Y si uno lo llevara a Milei a ser panelista hoy, seguramente diría que lo que se viene es una piña. Pero claro, acá Milei está diciendo, no, nosotros ya sabíamos que este año iba a ser complicado. Si sabían que este año iba a ser complicado, ¿por qué no lo dijeron? Al final, Fantino, cuando tuvo aquel off the record con Caputo, fue el único que terminó diciendo la verdad. Caputo le había dicho, bueno, va a pasar esto hacia fin de año, nos vamos a quedar sin los dólares, vamos a tener turbulencias, el dólar va a subir. Acuérdense de todo aquel diagnóstico que después salió Caputo de apurada a desmentirlo. O sea que son unos mentirosos tácticos. Van mintiendo a cada rato pensando que la gente se olvide de lo que dijeron antes. Porque si Milei decía, como dice hoy, que sabía que este iba a ser un año muy difícil, un tramo muy difícil del año, ¿por qué mintió? Y porque dijo, no, a mitad del año que viene la inflación va a ser un fenómeno del pasado. Acuérdense de Adorni diciendo, bueno, ya está terminada la inflación, ahora solo es cuestión que vaya bajando porque todas las causas estructurales que provocan la inflación están terminadas. Bueno, nada de eso sucedió. Y hoy, esta desesperación para estos manotazos de ahogado, para buscar dólares, esta acción por la cual el gobierno va a renunciar a cobrar impuestos, porque en definitiva las retenciones que dejan de cobrar desde hoy hasta el 31 de octubre al campo, además de quedar bien con el campo y demostrar que se puede dejar de cobrar impuestos, esa plata es plata que le están negando los discapacitados. Fíjense, por un lado hoy se conoce la publicación en el boletín oficial por la cual, la ley de emergencia en discapacidad fue promulgada pero queda en suspenso. Ojo, porque hoy en Comodoro Pi los fiscales, los jueces están todos dormidos y ninguno levanta la cabeza. Pero por no cumplir la ley con los argumentos que sea, se lo pueden meter preso a los que no están cumpliendo la ley. Pero para eso deberán caer en crisis política, porque la justicia acá no es independiente del gobierno de turno nada más. Cuando uno ve las dos cosas comparadas y cómo hay plata para poder renunciar a cobrar impuestos a las retenciones y ponerlo, y que esos dólares vengan y puedan sostener el tipo de cambio hasta las elecciones. Pero no hay plata para pagarle a los discapacitados. Es la contradicción encarnada en el mismo momento. No hay plata para los discapacitados, otra vez, pero renuncian a cobrar impuestos al campo. ¿Para qué? Para que entren esos dólares y con esos dólares seguir manteniendo artificialmente bajo el precio del dólar y seguir poniendo y reventando reservas a ver si Milei logra tener una buena performance en las elecciones. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Cuando hacen tres, debe ser porque son las tres causas que le falta. Los sauces Otesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción. Bueno, ahí lo tienen a Milei en uno de sus actos en Córdoba, ¿sí? Si los audios hubieran sido hechos con inteligencia artificial, porque esto es lo nuevo, es una frase de campaña, pero este es el dato nuevo de lo que dijo. No, los audios de Españolo, está hablando, los audios de Landis, fueron hechos con inteligencia artificial. Entonces, si hubieran sido hechos con inteligencia artificial, son falsos. Y si son falsos, ¿por qué lo echaron a Españolo? Y además, el propio Españolo fue el que no dijo que esos audios habían sido hechos con inteligencia artificial. O sea, los audios fueron grabados, los audios son reales, es la voz de Españolo, el presidente vuelve a mentir.
Parte de este crecimiento entonces tiene que ver con seguir desregulando en todos los mercados y también desregular en el mercado de trabajo. O sea que se viene reforma tributaria, reforma laboral y mucha desregulación económica para adelante. Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral, no sea cosa que los que están torpedeando atrás sean los mismos. Yo no sé si es una buena idea compararse con De la Rúa, pero ya que lo hace el presidente, lo podemos hacer todos, está en el debate público. La comparación con De la Rúa es interesante porque hay que decir que De la Rúa en aquel año fatídico, en el 2000, tenía 2000 de riesgo país justamente, 2000 y pico, 2010, 2003. Y ayer alguien se tomó el trabajo de buscar la tapa del diario Clarín del año 2000, justo antes de que estallara la convertibilidad por los aires. ¿Y qué había? Cavallo yéndose a los Estados Unidos a pedir plata, el padre de la convertibilidad. El niño mimado del FMI, del Banco Mundial, iba a los Estados Unidos a pedir más plata para la Argentina. ¿Para qué? Para sostener la convertibilidad y para que no siguiera el drenaje de divisas. ¿Les suena conocido? Lo mismo que está pasando hoy. Milei iba a viajar hoy, pero algo pasó y entonces no va a viajar hoy, se va a quedar para la apertura de los mercados. En instantes vamos a ver todos si esta idea de conseguir plata vía la suspensión del cobro de retenciones y la promesa de que el tío Donald Trump va a poner plata para sostener a la Argentina ¿alcanzará? Lo vamos a ver en instantes cuando empiecen a abrir los mercados. Y puede que alcance en el corto plazo, pero en el largo plazo el problema no está resuelto. Y es el propio Milei el que está diciendo en este fragmento de lo que dijo en Córdoba, que después de las elecciones viene, como pactaron con el Fondo Monetario Internacional, y yo se los dije muchas veces acá, una reforma laboral, una reforma impositiva y una reforma previsional. O sea, traducido, el subtítulo, reforma previsional, los jubilados se van a jubilar 5 años después. Reforma laboral, va a haber peores condiciones de contratación. ¿Sí? Va a haber menos condiciones de indemnización y peores condiciones de contratación. Uno puede discutirlo, si esto favorece o no el empleo en blanco, pero los sindicatos van a estar en alerta porque de este presidente que ha pisado hasta las paritarias no se puede esperar demasiado, o sea que va a haber un escenario de conflictividad en la calle. Y la reforma impositiva es para que las provincias dejen de cobrar ingresos brutos y tengan que depender de ir a besarle el anillo al gobierno nacional para que les dé transferencias. ¿Ustedes creen que los gobernadores en serio le van a votar una reforma impositiva para depender de Milei que suba el IVA a 24 y dejen de cobrar ingresos brutos? Esto está solo en los diseños, fuera de la realidad del presidente. Y esta es la otra cosa también. Muchos empiezan a decir, che, este tipo está en sus cabales, vive en Narnia, dice Diego Giacomini. Uno puede decir, como decimos nosotros acá, vive en Mileilandia, vive en su propia realidad paralela. Esa propia realidad paralela fue la que lo hizo aferrarse a una sola biblioteca, la de el fenómeno, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y todas esas cosas que repetía como un sonsonete cuando era panelista y siguió repitiendo ya presidente. Y se olvidó de comprar reservas, se olvidó, no quiso, hizo lo que hizo siempre, hicieron siempre todos los gobiernos neoliberales y siempre les sale mal, y siempre termina mal, y siempre le terminan echando la culpa a los otros cuando es una receta que ellos eligieron. Durante la gestión de Mauricio Macri, Toto Caputo, Toto Caputo, parece increíble, el mismo ministro de Economía que hace 7 años endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares y después se fue por la puerta de atrás, echado por el Fondo Monetario, volvió para volver a endeudar a la Argentina, para que de esa deuda no quede ni una sola obra pública, sino que además quede el país destruido con las rutas arruinadas, y se va a volver a ir, dejando más endeudado todavía a la Argentina. Y explíquenme cómo, sabiendo esto, volvió a suceder. Nadie lo puede explicar claramente. El exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos, ¿lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual? Digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero. A ver, el pánico no es político. El pánico es al plan económico de Milei, que es insustentable.
Porque por más que tenga, como él dice, superávit fiscal, aunque muchos dicen que ese superávit está hecho con una contabilidad creativa, o sea, con un dibujo. El problema es que no tiene los dólares para pagar la deuda que se viene. Tiene vencimientos de deuda y por eso, ayer había diferentes versiones desde el gobierno. Algunos decían, bueno, sí, nos va a dar como 30.000 millones de dólares Donald Trump. Ya el propio Pablo Kirchner, secretario de Finanzas, tuvo que decir, bueno, no, 30.000 no nos van a dar. ¿Por qué? Porque el fondo de contingencia que tiene Estados Unidos para colaborar y ayudar a otros países es de 20.000, o sea que 30.000 no cierra. Es verdad que el Fondo Monetario todavía tiene un desembolso de 6.000 millones de dólares. ¿Lo darán ahora? ¿Lo habilitarán? Puede que sí. ¿Habrá algún tipo de rescate de Donald Trump para que esa plata sirva para pagar los vencimientos del año que viene y de esa manera bajar el riesgo país? Sí, pero aun cuando les permita llegar a las elecciones y aun cuando esto les permita ganar las elecciones, después de las elecciones la deuda va a estar igual, el quilombo de la devaluación va a estar igual, todo va a estar igual y ahí va a arrancar otro partido. El único plan que tiene el gobierno, el único plan que tiene este señor que nos preside hoy, y que iba a ser candidato al Premio Nobel de Economía, que era un economista que aplaudido en todo el mundo, que él sabía lo que había que hacer. El único plan que tiene es aguantar endeudándose hasta las elecciones, como haría una persona cualquiera en un barrio que le va a pedir plata al usurero. Eso no es un plan económico. Milei, que vendió y engañó a todo el mundo de que él sabía de economía, se equivocó en algo que cualquier estudiante de primer año de economía no se hubiera equivocado. Él dijo, no, si nosotros dejamos de emitir, no va a haber pesos y no va a haber pesos para que vayan al dólar. Cualquiera le hubiera dicho, oiga, don, y los depósitos en plazo fijo, y los bonos, y las acciones, la gente puede vender todo eso y pasarse al dólar, como ya ha pasado en otras oportunidades. Sacó mal la cuenta, se equivocó, se encaprichó. Algunos, incluso internamente en el gobierno, dicen que aquel cálculo de desarmar una letra del Tesoro y decir, bueno, que quede ahí la plata flotando y buena parte de esa plata se fue al dólar, fue lo que empezó a generar el efecto bola de nieve, por el cual después tuvieron que subir las tasas, después vino la recesión, después vino la derrota en provincia de Buenos Aires, y la recesión sigue y ahora es un vaticinio y una realidad. Con el mismo ministro de Macri, Milei está llegando a los mismos resultados a los que llegó Macri. Una inflación entre el 2 y un núcleo duro entre el 2 y el 3%, y una recesión, una bruta recesión que se viene perfilando y se viene agudizando cada vez más, igual que la que tuvo Macri e igual que la sacó a Macri del gobierno. Pero el problema, la diferencia, es que a Macri esto le sucedió cuando todavía le quedaba un año de gobierno. A Milei le quedan 2. ¿Alguien se imagina este mismo plan económico 2 años más? Con Milei diciendo como un psicópata, no, porque no hay plata, no hay plata, no hay plata. Mientras que por otro lado, hay plata para dejar de cobrar impuestos, para seguir manteniendo el dólar barato, para que se sigan fugando la guita. ¿Alguien se imagina 2 años más así? Puede que el propio presidente después que haya ganado las elecciones, según él, diga, bueno, ahora vamos a hacer otro plan económico, vamos a escuchar todo lo que pasó, pero ¿alguien se lo imagina a este tipo que meó a todo el mundo? A los periodistas, a los economistas, a todo el mundo, a los gobernadores, que maltrató a todo el mundo, ¿se lo imaginan haciendo un ejercicio de humildad? Fíjense que ahora se sabe que el econochanta, el mandril era él, porque se equivocó en una cuestión elemental, por no escuchar a los otros economistas de su propio sector, de su propia biblioteca, que le decían, oiga, don, tiene que comprar reservas, tiene que acumular reservas. No, voy a comprar cuando el dólar esté en el piso de la banda. Bueno, no compró y así está, desesperado por dólares, yendo a pedir dólares a Estados Unidos, diciéndole a los ruralistas, liquiden, que no les vamos a cobrar retenciones, no les vamos a cobrar impuestos, por favor, dennos los dólares ahora. ¿Para qué? ¿Para construir algo, para mejorarle la vida a alguien? No, para nada, para seguir sosteniendo un dólar ficticiamente barato. Si uno compara la curva del dólar MEP a lo largo de la gestión Milei con la curva de la inflación, y ya se sabe que en la Argentina hay una ley no escrita por la cual, tarde o temprano, el dólar se acerca a la inflación acumulada, la brecha es del 100%. O sea, como dijo
Alejandro Banoli, que fue titular del Banco Central, y todos lo miraron horrorizados este fin de semana, si la brecha entre inflación y dólar MEP, por ejemplo, es del 100%, el dólar podría estar a 3.000 mangos después de las elecciones. Y lo único que está haciendo el gobierno es reventar reservas, que son de todos nosotros, para ganar las elecciones y después soltar el dólar. A propósito del dólar, algunos dicen que lo que hay que hacer es poner el cepo de acá hasta las elecciones, volver a poner el cepo, lo cual para Milei, que se jactaba de que había levantado el cepo, sería un golpe y un retroceso. Pero este es el daño menor. La verdad que lo que habría que hacer es eso y después replantear el plan económico. Y los sectores, digamos los sectores del Círculo Rojo, a través de, por ejemplo, Cristiano Ratazzi, pero otros que lo dicen en privado, están diciendo, ¿saben qué? Suelten el dólar y que si somos un gobierno liberal, el dólar vuele. ¿A dónde? Al doble. ¿A dónde volará el dólar después de las elecciones? En relación a lo que dijo sobre mi propuesta fiscal, miente descaradamente, porque quien entiende la forma de economía de administración sabe que mi propuesta fiscal es de sustitución de impuestos y no de aumento. Es una propuesta que yo vengo haciendo hace tiempo y que lo dije en el debate presidencial. Por eso no es que no sepa, se equivocó, ahí miente descaradamente. El presidente Javier Milei estuvo en Córdoba de campaña, en la Bolsa de Córdoba, en un reducto donde Juan Schiaretti es poco menos que un tótem, porque es el tipo que estuvo contra las retenciones, pro Córdoba. Córdoba fue una provincia que sirvió para que Macri ganara las elecciones en el 2015. Fue una provincia donde Macri ganó las elecciones en el 2019, aunque después en el total nacional las perdió con Alberto Fernández. Es una provincia donde Milei ganó por paliza. Ahí Milei fue a hablar mal de Schiaretti, sin tener en cuenta que los votos de Schiaretti también nutrieron a Milei en la segunda vuelta. Es más, el propio Milei llevó a varios funcionarios de Schiaretti a que lo ayudaran en el arranque del gobierno. Después lo fue echando de a uno con la guillotina de Carina. Pero Schiaretti era un dirigente político en el cual Milei podía confluir en algún tipo de acuerdo político. Bueno, fue a Córdoba a mearlo, a maltratarlo, a decir, bueno, muy linda la propuesta de Schiaretti, pero todo lo que no es Milei puro, todo lo que no es, acá no se puede gastar un peso, solamente se puede gastar la plata que yo digo y como yo digo, dice Milei, sin presupuesto, sin nada, o sea, como un autoritario de libro. Acá se hace lo que yo digo y se gasta como yo digo. Todo eso para Milei es terrorismo, terrorismo inflacionario. Hace terrorismo inflacionario. Ahí está. Todo lo demás es inflacionario. Entonces Schiaretti ayer le contestó en un acto de campaña, el audio era malo, pero le contestó diciendo miente descaradamente porque esa no es mi propuesta. ¿Qué hay debajo del ataque de Milei a Schiaretti y de la respuesta de Schiaretti a Milei, donde además lo que hizo fue un plan de gobierno? Y esto alguien tiene que decirlo, muchachos, no finjamos más. Lo que hay es la elucubración del Círculo Rojo de que en algún momento Schiaretti puede ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados y puede quedar en la línea de sucesión presidencial si algo malo sale con Milei y si Milei se tiene que ir. Por eso es que Milei, que sabe de esto, y porque es el propio Milei el que está hablando de golpismo y es el propio Milei que está diciendo, está comparándose a sí mismo con De la Rúa. Como Milei sabe que esto puede suceder, lo que hizo fue atacar a Schiaretti diciendo, bueno, para los que creen, porque la idea de sustitución de Milei por Schiaretti no la está alentando el peronismo. El peronismo, ¿saben qué? Dicen, es que Milei se quede 2 años más, que haga, que se destroce con su plan económico de ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste, que se demuestre que estas recetas neoliberales generan miseria en la población y nosotros en las elecciones del 2027 vamos a estar mejor posicionados. No es el peronismo el que está en la sustitución de Milei. Cuando este fin de semana yo hablé, pregunté todo, me dijeron, ni en pedo, que se arreglen ahora, que se arreglen. Son los sectores económicos que dicen, no nos bancamos más 2 años de Milei haciéndonos perder plata. Miren, las acciones en la bolsa cayeron un 40%. Hay empresas que están perdiendo mucha plata con la gestión de Milei. Empresas nacionales que lo apoyaron, que pensaron que era la última maravilla, la última Coca-Cola. Bueno, todos esos que lo apoyaron a Milei ahora se corren y dicen, no, tenemos que hacer algo porque no nos bancamos más 2 años de este señor. Y creyeron reventar. Ayer Schiaretti lo que hizo fue una especie de plan de gobierno, diciendo hay que hacer esto.
no hay que aumentar los impuestos, hay que ir a buscar a los evasores, hay que sacar las retenciones al campo. Hizo un plan de gobierno, pero si no hay campaña presidencial. Bueno, Schiaretti lo que esbozó ayer es un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que están imaginando que si la crisis se espiraliza para el presidente Milei, tiene que haber un sucesor de centro-derecha que haga la transición post-Milei. Ustedes me dirán, bueno, ¿todo esto es golpismo? No, no es golpismo. Es la discusión que hay entre los sectores económicos. ¿Sí? Milei dice, no, son los cucas los que están en el golpe. El peronismo hoy por hoy está comprando pochoclo, como decía Albistur hace un año, comprando pochoclo para ver cómo salen de este quilombo en el que se han metido por no comprar dólares. Argentina tiene que bajar la evasión impositiva. La evasión impositiva en Argentina es el 3,7% del PBI, o sea, la evasión más grande de América Latina. Pero este presidente no lo va a combatir. Sí dice que son héroes los que van. La obligación de un presidente es poner los impuestos adecuados y cobrar. Pero a este presidente no le interesa cobrar los impuestos porque dice que son héroes, no evasores imposibles. Ahí quedó claro. Schiaretti ayer. A este presidente no le interesa cobrar impuestos porque dice que son héroes. Y dice claramente que lo que hay que buscar es una propuesta alternativa. Por eso es que Milei atacó a Schiaretti y por eso es que Schiaretti le contestó ayer con un casi programa de gobierno. Por supuesto, desde el gobierno dicen que todo este tipo de especulación es golpismo, pero ellos son los que se han metido en esta crisis. El presidente es el que se compara con De la Rúa. Por eso las comparaciones son odiosas, pero uno estaría fingiendo mirar para otro lado si no entendiera que lo que hay en el horizonte es otra vez una crisis, como tantas veces hubo en la Argentina, de estrangulamiento financiero, y esas crisis que el día después de que suceden se llaman golpe de mercado. Lo que hay en el horizonte es eso, es como aquellos golpes de mercado que terminaron haciendo que Alfonsín renunciara antes de tiempo. Es como aquellos intentos de golpe de mercado que muchas veces enfrentó Cristina Kirchner, hay que decirlo. Es como aquellos intentos de golpe de mercado que padeció el propio Mauricio Macri cuando desde Estados Unidos le cortaron la plata y Sturzenegger y Caputo, casualidad, tuvieron que salir a vender dólares y vender dólares y vender dólares el viernes pasado después de la venta de 678 millones de dólares. Todo pasa tan rápido que ni siquiera llegamos a poder contarlo como corresponde. El jueves salió Toto Caputo a decir en el streaming partidario, carajo, hay dólares para todos. Al otro día le hicieron reventar 678 millones de dólares de reserva. Esa es la credibilidad que tiene Caputo. Entonces ahora, para ver qué pasa en instantes cuando abran los mercados y cuál es la demanda de dólares, lo que va a pasar es que el gobierno está desesperado diciéndole al campo, entreguen los dólares y todo esto. Cuando esto es un golpe de mercado, es una situación de estrangulamiento como la que le pasó a Mauricio Macri. A Mauricio Macri en el 2018 le pasó lo mismo. También Sturzenegger, Caputo, todos los muchachos vendían y vendían dólares hasta que dijeron basta y fueron a pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional. Esta vez, y acá en aquel momento, el salvataje del Fondo Monetario, ¿quién lo consiguió? Un señor que se llamaba Donald Trump. Entonces todo se repite en este mundo y entonces otra vez un presidente argentino está yendo a pedirle al tío Donald que le dé un salvataje. Solo que esta vez ya el salvataje del Fondo Monetario lo utilizaron porque ya les dieron 14.000 millones de dólares, faltan 6.000 y le va a pedir a Donald Trump que le dé más plata porque esta idea de poner dólares, hace que Milei, que se burló y se cagó tanto en todo el mundo diciendo, son degenerados fiscales, como los que están pidiendo plata para que les aumenten las pensiones miserables a los discapacitados, para que le aumenten un poquito los aranceles a lo que cobran los terapeutas que atienden a los discapacitados. En la versión Milei son degenerados fiscales y él es un degenerado cambiario que reventó toda la plata de la cosecha del 2024, reventó toda la plata de la cosecha de este año, dólares. Reventó los dólares del blanqueo, reventó la plata del Fondo Monetario intentando sostener un dólar artificialmente barato. Él que decía que la inflación solamente bajaba con tener superávit fiscal, bueno, no. Sostienen el dólar de esta manera porque saben que si no la inflación se les va al carajo. Entonces, toda la teoría Milei, toda la biblioteca económica de Milei se demostró insuficiente. Se encaprichó, no quiso comprar dólares y ahí está ahora ahogado, arrinconado, pidiendo dólares por todos lados.
Un programa como este ya está fracasado directamente, porque ¿cuánto sacrificaron para mantener un programa que es un fracaso, que ya lo habíamos visto con Macri? Con los mismos directores del programa, o sea, con Caputo, con Sturzenegger, un programa que es de especulación, de usura. No existe otro programa económico que no sea el de producción y trabajo. Un país donde no se cuide la producción y el trabajo del país propio, por supuesto que no hay economía que aguante. Ese José Mayans es el titular del uno de los dos bloques de senadores que tiene el justicialismo. Y Mayans está diciendo el programa económico está acabado. Solo ahora, con dólares prestados otra vez, le están poniendo un respirador para durar a las elecciones. O sea, Milei, el genio mundial de la economía, el que iba a ser candidato al premio Nobel, se ha quedado sin plan económico. Su plan económico ha volado por los aires y lo único que estamos presenciando es la sobrevida con respirador de algo que fracasó. Pero esa sobrevida nos va a costar a todos muy caros, porque esta reserva que están reventando es plata del Fondo Monetario, que pedimos prestado y que otra vez vamos a tener que volver a pagar, y que para pagar del Fondo Monetario va a venir a tambolería y decir, no, ¿sabe qué? Esto no lo puede gastar, esto no lo puede gastar, esto no lo puede gastar. O sea, eso es lo que está haciendo en este momento, para ver si gana las elecciones. O sea, es un mecanismo de aquello que Milei panelista criticaba como la casta, utilizar fondos públicos en beneficio político, lo está haciendo ahora, corregido y aumentado, y como ya otras tantas veces se hizo en la Argentina, con un presidente y un ministro de Economía que se endeudan, que uno puede imaginar que están cobrando las comisiones por ese endeudamiento, y así se enriquecen, que se cagan en todo el mundo, que le niegan la plata a los que necesitan, pero a la hora de gastar y de reventar los dólares, que después van a quedar como deuda para todos nosotros, lo hacen sin ningún tipo de problema. Tipos mesiánicos que dicen, no se puede gastar un peso acá, pero ellos revientan la plata por otro lado. Esos son los que nos gobiernan hoy y esos son los que han llegado a esta crisis. Y ahora, desde acá a las elecciones, prepárense porque lo que vamos a ver es un conjunto de manotazos de ahogados.